dos fotos y les digo, ¿cuál de esos dos paisajes tiene más grado de deterioro? ¿O en cuál te gustaría vivir? Es decir, se pueden hacer distintos análisis en los cuales es una buena técnica para evaluar actitudes, para evaluar las actitudes que se tienen hacia distintos temas. Se han hecho hacia animales, hacia paisajes, hacia distintas temáticas. Análisis de dibujos o de collage. Es decir, tú al niño le pides que haga un dibujo. En este caso era una tesis que hubo una marca de dentífico en España que hizo una campaña para dar premios a los chavales que diseñaran collages sobre animales. Entonces esta persona lo que hizo, había miles y miles y miles de collages, y lo que hizo fue un análisis de los contenidos de los collages, qué animales aparecían y más o menos qué expresión se dan a los animales dentro de esos collages. Bueno, pues eso también es una metodología. El análisis en diarios de grupo o análisis de grupo, es decir que tiene que ver un poquito con también metodologías un poquito etnográficas de recoger la información. Si yo tengo un proceso educativo y se están haciendo una serie de diarios de la actividad, el análisis del contenido de esos diarios, bien sea de los individuos o del colectivo, nos permite también analizar cómo ha ido funcionando esa actividad. Y por último, el método Delphi es una técnica nueva de investigación, de búsqueda de consensos entre evaluadores, que bueno, tiene una cierta complejidad. A mí personalmente yo he participado en alguna y no me acaba de convencer mucho, pero bueno, es una metodología que se está aplicando, que es más reciente, sobre temáticas de educación ambiental. Entonces, veis que esto ya os permite ver un poquito qué técnicas y qué metodologías se están utilizando. Luego os lo enseñaré un documento que elaboramos nosotros para el doctorado, en el cual se analizan las tipologías de investigación en función de distintas categorías, para que lo podáis tener y que podáis vosotros identificar o clasificar concretamente la investigación que estáis haciendo en función de distintos enfoques, porque en función de si es cuantitativa o cualitativa, en función a los destinatarios, al lugar, podemos hacer distintas clasificaciones. Entonces os voy a dar, luego lo enseño, la categorización de las investigaciones para que lo podáis tener y que bueno, pues podáis hacer referencia a ellas. Y bueno, ya vamos a la parte final. ¿Cómo se diseña una investigación? Es decir, ¿cuál es de alguna forma las fases de diseño de investigación? Como decía ayer, lo importante es, por una parte, que sea un tema que me interese y a ser posible que tenga que ver con bien sea con mi profesión, con lo que yo estoy trabajando o con lo que quiero trabajar. Si trabajo algo que esté relacionado con mi vida profesional, ¿por qué? Porque si yo saco conclusiones o lo que yo sé que es el resultado de la investigación lo voy a aplicar sobre mi vida profesional directa, y porque de alguna forma no voy a tener que estar trabajando doble. Desde mi vida profesional estoy sacando información que me va a servir para la investigación. Si no, voy a tener que estar haciendo una investigación fuera de mi ámbito laboral y por lo tanto voy a tener que estar trabajando sábados, domingos, fiestas, por las noches. Entonces voy a tener que dedicar muchísimo más esfuerzo. El primero es planteamiento del problema. ¿Cuál es el problema que quiero trabajar y cuál es la pregunta de partida? Toda investigación tiene que tener una pregunta de partida. ¿Qué me estoy preguntando? De hecho, muchas investigaciones surgen de ya alguna intuición que uno tiene. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es ver cuál es la problemática y definir esa pregunta. Si definimos una buena pregunta, la investigación va a estar bien enfocada desde el principio. Si definimos una mala pregunta, ya va a tener problemas la investigación desde sus inicios. Por eso, la pregunta de partida es clave. ¿Qué es lo que nos estamos planteando a la hora de hacer la investigación? Y de alguna forma, esa pregunta de partida es la que nos va a definir los objetivos que me planteo en la investigación. La pregunta de partida nos lleva a definir qué intuiciones de partida o qué hipótesis tengo yo previamente con respecto a lo que quiero investigar. Es decir, yo puedo tener una intuición, es decir, si yo me he hecho una pregunta, este programa no funciona. Pues no funciona porque yo tengo ya algunas cosas en la cabeza
que me llevan a decir que ese programa no funciona. Entonces, esas intuiciones son las que vamos a ver si se cumplen o no se cumplen según voy a desarrollar la investigación. Entonces, los buenos investigadores son los que tienen buenas intuiciones de partida. Son los que antes de hacer una investigación ya tienen más o menos claro por dónde van a ir los tiros de la investigación. Lógicamente, el que empieza a investigar es más difícil que tenga esta intuición de partida. Pero va a estar muy ligada a la temática en la cual la pregunta que yo me he planteado. Y de alguna forma me he saltado un paso, pero que es importante, y es de que cuando uno se plantea un tema, es imposible que sea la primera persona en el mundo que se plantee ese tema. Seguro que hay 10 o 100 personas que ya han investigado sobre ese tema. Entonces, no vamos a descubrir el petróleo, porque ya está descubierto. Entonces, es importantísimo hacer una buena revisión de otras investigaciones, otras personas que han trabajado sobre ese tema, porque a lo mejor la pregunta que nos estamos planteando ya hay otra gente que la ha contestado, y que yo a lo mejor la puedo intentar contestar con otro grupo de la población o con otro contexto diferente, pero me viene muy bien que otra persona lo haya hecho, porque al final lo que puedo hacer es aplicar su metodología. Si ya me han diseñado la metodología, cojo su metodología y utilizo su metodología. ¿Para qué voy a crear aquí una metodología nueva si ya hay una persona que la ha creado? Lo único que tengo que hacer es adaptar su metodología para aplicarla en mi contexto. Pero mi contexto va a ser personas distintas o un grupo social distinto o un ámbito geográfico diferente. Entonces, el hacer una buena revisión bibliográfica me va a permitir avanzar mucho en la investigación. Ahora, también es cierto que si he escogido un tema que es muy raro, a lo mejor no encuentro nada o encuentro muy poco. Por ejemplo, por poneros un ejemplo, a mí me venía una persona que decía que quería hacer una tesis o una investigación en educación ambiental en preescolar, aquí no sé cómo os llamáis a los primeros años, de 1 a 3 o 1 a 4, preescolar, o párvulos. Pues bueno, pues quería hacer eso. Nos pusimos a buscar y realmente encontró muy poquito, es decir, se había hecho muy poquita investigación sobre esa temática. No, eso tiene de mérito de que va a abrir vía ella en una temática que está prácticamente virgen en cuanto a investigación. Pero va a ser muy excepcional que cuando abordéis una cosa no tengáis algo de investigación previa. Problemática. En educación ambiental ahora mismo ya hay mucha investigación en español, es decir, que ya podéis localizar bastantes bibliografía por internet en español, es decir, y además las fuentes que yo os he dicho, solamente con todos los libros de los DEAS de nuestro doctorado y las tesis, el documento este en el cual recogen ya todas las tesis, ya tenéis mucha información, y en la revista Tópicos ahí ya tenéis muchísima información sobre investigación en educación ambiental en español. Luego hay una serie de revistas. Yo en el libro, nosotros al final hacemos justo en las últimas páginas del libro, hacemos una relación de las revistas internacionales en las cuales uno se puede buscar. ¿Qué problema tiene? Que las revistas internacionales son en inglés. Entonces, si no dominas, ahora hay traductores de que tú das al Google Translator y te traduce el artículo sin ningún problema, de que tampoco es que ahora mismo, antes era un problema, ahora ya no, ni siquiera sin saber un idioma, que puedes de alguna forma leer un artículo, aunque sea entendiéndolo a medias. Entonces, aquí tenéis una relación de revistas de educación ambiental internacionales en las cuales vamos comentando por si queréis hacer búsquedas. Yo no sé, la mayoría de las revistas se pueden consultar ahora mismo por internet. Si la universidad está suscrita a búsquedas internacionales, las podéis hacer de forma bastante sencilla. Entonces, yo siempre aconsejo que gastar un poquito de tiempo al principio en una revisión bibliográfica y documental es fundamental, porque uno se puede ahorrar muchísimo trabajo. Por diseñar una metodología, ponerla a punto, lleva muchísimo esfuerzo. Si tú localizas una metodología que ya diseñó otra persona, que te sirve y que solo tienes que adaptar, te has ahorrado pues probablemente el 50% del trabajo en tu investigación. Mirad, fijaros lo que os estoy diciendo, el 50% del trabajo que tú vas a poder realizar. Por eso, una buena revisión está aquí. Ahora, yo también digo que no hay que leer solo al principio.
Porque ¿qué es lo que ocurre? Cuando tú tienes un mayor control de tu investigación es al final. Entonces, si lo has leído todo al principio, tienes que volver a releerlo. Entonces, hay que saber que al principio lo que fundamentalmente nos va a interesar de leer en los artículos va a ser el diseño de la investigación y la metodología. Esos son los aspectos que nos van a interesar más de leer de los artículos. No leer todo el artículo, sino ir a la parte de diseño de la investigación y la metodología, porque eso es lo que nos va a ser más útil al inicio. El leer los resultados, las conclusiones, me va a servir mucho cuando yo tengo que analizar mis resultados y mis conclusiones, porque me va a dar ideas y en ese momento la lectura de ese apartado me va a ser mucho más interesante. Os digo esto porque casi todos los que iniciamos a hacer investigación cometemos el mismo error. Empezamos a leer muchísimo al principio y cuando tenemos los resultados y tenemos que interpretar los resultados ya se nos ha olvidado todo lo que hemos leído al principio y tenemos que volver a releer muchas de las cosas que ya hemos leído, con lo cual perdemos doble tiempo. Entonces, es importante que cuando tengáis referencias, al principio las hagáis sobre todo leyendo la parte metodológica y la parte de diseño de la investigación. Bueno, aquí no hay un apartado de diseño de la investigación, pero realmente el diseño de la investigación se basa en definir cuál va a ser el instrumento de recogida de datos. Incluso si es una tesis documental, yo tengo que tener claro cómo voy a hacer la recogida documental. Y tengo que definir la metodología que he utilizado, cuántos documentos he consultado, de qué fuentes bibliográficas o de qué bibliotecas, es decir, cómo voy a analizar esos documentos, es decir, incluido si es una tesis simplemente histórica o documental, tengo que definir muy claramente cuál va a ser la metodología de recogida de datos que voy a tener. Cuál va a ser el instrumento para recoger datos, cuáles van a ser las pautas para recoger los datos. Si hay un instrumento, definir el instrumento. Si no hay un instrumento, definir más o menos cuáles han sido las pautas que he seguido para ir recogiendo la información. Si tengo varios instrumentos, describir los distintos instrumentos y definir esos instrumentos. Si son instrumentos de otro autor, decir que los he cogido de otro autor que ya los ha aplicado. Es de alguna forma una parte. Toda investigación se basa en recogida de datos, de la tipología que se quiera de los datos, pero hay que recoger datos. Datos no son números, es recoger información de origen muy diverso. Y normalmente se tiene una muestra, o una muestra de sujetos, o una muestra de documentos, o una muestra de programas, pero siempre analizamos un conjunto de cosas. El definir cuál es ese conjunto de cosas es importante. Una vez que tenemos los datos, analizamos los datos y sacamos los resultados. Una vez que tenemos los resultados, tenemos que darle vueltas a nuestras neuronas sobre los resultados. Los resultados con obtener los resultados no se acaba la investigación. A partir de los resultados empieza una parte de la investigación que es muy importante, que es la más creativa, que es analizar qué significan esos resultados, discutirlos con respecto a otros autores, llegar a definir modelos o teorías o plantear un enfoque que me ayuda a contextualizar los resultados con respecto a lo que se ha venido investigando por parte de otras personas. Luego vienen las conclusiones y las posibles aplicaciones que tienen investigación. Ayer os decía, la mayoría de las investigaciones educativas son aplicadas, por tanto, tenemos que sacar conclusiones globales. Estas conclusiones deben estar en relación a la pregunta de partida y los objetivos que nos hemos marcado. Para la pregunta de partida, ¿cuál es la conclusión principal? Para cada uno de los objetivos que nos hemos marcado, ¿cuáles son las conclusiones que obtenemos? Eso nos ayuda a ordenar muy fácilmente en la elaboración de las conclusiones. Y luego, ¿cuáles son las aplicaciones prácticas que tiene mi investigación? ¿Cuáles son las aplicaciones a contextos educativos o a contextos de gestión o a contextos de políticos? Es decir, depende del ámbito en el cual yo estoy trabajando, mi investigación tiene que tener unas conclusiones prácticas, tiene que tener unas sugerencias que puedan ser utilizables para otros educadores que trabajen en los mismos contextos. Entonces es importante definirlo en ese sentido. Y luego, bueno, hay un aspecto que es muy importante,
quizás se mete en la metodología, se puede meter en la metodología o puede meter en la discusión, es decir, en la discusión de los resultados, en análisis de los datos, que es definir las limitaciones que tiene mi investigación. Como yo os decía, todas las investigaciones sociales son parciales, son visiones parciales de la realidad. Entonces, uno tiene que ser consciente de las limitaciones que de la investigación que está realizando, porque no estamos teniendo un enfoque global. Muy difícil tener un enfoque global en la investigación. Entonces, si estamos utilizando un cuestionario, ese cuestionario tiene unas limitaciones. Si estamos haciendo una investigación, eso tiene unas limitaciones. Entonces, ser conscientes y expresar esas limitaciones en el documento es un apartado que refleja madurez del investigador, porque de alguna forma contextualiza su investigación muy bien dentro de qué limitaciones puede estar teniendo a la hora de plantearlas. Entonces, ¿qué es lo que yo quería que hiciéramos hoy? Hoy no podemos hacer todo esto. Esto es una tarea de tiempo. Pero sí me gustaría si nos pudiéramos centrar al menos en el 1, el 3 y el 4. Es decir, yo lo que os estaba pidiendo es, a los que ya tenéis una investigación diseñada, que en una o dos transparencias de PowerPoint respondáis cuál es la pregunta de partida, cuáles son vuestros objetivos, cuál es vuestra hipótesis o intención de partida y cuál es el diseño de la investigación que habéis realizado, cuál es el instrumento que estáis utilizando. Solamente os estoy pidiendo que respondáis a esas preguntas, porque ese es el diseño de la investigación y eso es lo que a mí, o lo que podemos ver si está bien enfocado y si yo puedo hacer sugerencias de cómo enfocarlo mejor. Entonces, los que tenéis investigaciones ya realizadas, que estáis realizando, preparad ese PowerPoint y vamos a hacer una lista de las personas que quieren hacer esa presentación para ver cómo los podemos encajar en tiempo, ¿vale? Los que no tenéis investigaciones todavía diseñadas o ya las tenéis acabadas, si queréis, os juntáis en un grupo de 3-4 personas e intentáis diseñar una investigación, pero siempre entre todos vosotros, definiendo el problema de partida, definiendo cuál puede ser la hipótesis y el diseño de la investigación, qué instrumentos y con qué muestras trabajaríais, ¿vale? Esa es la tarea que yo os quería plantear para que podamos trabajar ahora durante un cierto tiempo y por eso la importancia de que os trajerais los computadores. No sé si tengo... Bueno, esto es algo un poquito más de detalle de lo que os acabo de contar, pues yo creo que esto no aporta mucho y esto ya lo hemos visto. Entonces, antes de que nos metamos en esa tarea, bastante de vosotros me habéis venido a preguntar cosas sobre vuestras investigaciones, si estaban bien enfocadas, si para que os diera algún consejo. Yo creo que antes de que os metáis o nos metamos en esta dinámica, yo creo que es bueno que cualquier duda que tengáis de vuestra investigación la podamos hacer ahora mismo, la podamos discutir, porque muchos problemas van a ser comunes a todos vosotros. Entonces, si los planteamos ahora, vamos a solucionar cosas que nos van a permitir avanzar más rápido, ¿vale? Entonces, si queréis, abrimos ahora una parte en que cualquier pregunta que se os ocurra sobre el diseño de la investigación, me lo hacéis. Voy a intentar contestar si lo sé, ¿vale? Allí hay una. Venga, dime. ¿Existe algún banco de datos donde uno pueda, cuando uno empieza a diseñar, quiera hacer preguntas, por ejemplo, un cuestionario? ¿Existe algún banco de datos que tenga referencias almacenadas en indicador? Vamos a ver, la respuesta es no. Es decir, que algo global, no. Vamos a ver, tienes que ir a lugares que tienen mucha tradición ya de trabajo. Por ejemplo, la Asociación Norteamericana de Educación Ambiental tiene hecho un trabajo de indicadores ya desde hace un montón de años. Entonces, por ejemplo, tiene documentos de indicadores de evaluación de materiales educativos
en educación ambiental o de programas escolares muy buenos. Pero eso son los ámbitos que ella trabaja. Nosotros estamos intentando crear ahora mismo en el CNEAN de luego tenéis cantidad de información. El otro día os presenté un poquito la página web porque os podéis bajar cantidad de información que además se consulta online, es decir, que no hay que comprarla. Y nosotros, yo estoy intentando integrar todas las investigaciones que hemos hecho, las tesis y todas las investigaciones que tenemos para que las podáis bajar, se puedan bajar también en internet. Pero eso todavía no tenemos disponible los libros de los DEAS, en los cuales se pueden consultar en la página web del CNEAN, pero no todas las tesis doctorales todavía. ¿Vale? Todo eso, lo que tú pides es algo interesante, pero muy complicado. Seguramente que en el mundo anglosajón hay algo, pero yo no lo conozco con esa intensidad. Sí hay una página de canadiense de evaluación de programas de educación ambiental. Hay una página canadiense, lo tendría que buscar, que se centra sobre todo en temas de evaluación de programas de educación ambiental. Pero no recuerdo ahora mismo, tendría que buscarla. ¿Qué más preguntas? Totalmente de acuerdo contigo. Totalmente de acuerdo contigo. Ahora, cuando yo hago esas reflexiones, tienen también un porqué. Y el porqué te lo voy a explicar. Cuando uno empieza a hacer investigación, no puede ser ambicioso. Es decir, que yo puedo ser ambicioso si yo quiero montar en una tabla de surf, puedo ser ambicioso para enfrentar una ola muy grande cuando domino muy bien la tabla. Pero si cuando todavía no domino y soy muy inestable en la tabla, me meto con una muy grande, me voy a llevar un batacazo increíble. Entonces, cuando yo diseño mi primera investigación, cuanto más seguro vaya, mucho mejor. ¿Por qué? Porque me va a permitir nadar con una cierta seguridad. Ya me enfrentaré a las olas grandes cuando tenga mayor dominio de la tabla. Entonces, en ese sentido, pues si yo voy a hacer una investigación, mi primera investigación, si utilizo ya un cuestionario, una metodología o algo que ha utilizado otro autor, me voy a sentir más, si quieres, más seguro o más protegido a la hora de hacer la investigación. ¿Que eso tiene unas limitaciones? Clarísimas. ¿Que son las limitaciones que tú has dicho? Totalmente de acuerdo. ¿Que a ti personalmente no te convence y que prefieres diseñar tu propia metodología? Totalmente correcto. Es decir, lo decía yo, sobre todo enfocando yo sobre todo a mis alumnos lo que os decía ayer, es decir, la primera investigación tiene que ser una investigación sencilla, tiene que ser una investigación bañera, en la cual lo lleves muy controladito para que tú sepas perfectamente aplicarla y que cuando tú ya estás entrenado en diseñar una investigación, luego ya te puedes meter en investigaciones más complicadas. Pero si empiezas con una complicada, te vas a desanimar, te vas a perder, vas a tirarte 4 años haciendo la investigación, no la van a acabar nunca. Entonces, la mayoría de la gente que deja una investigación por desánimo es porque se ha planteado una investigación que es demasiado ambiciosa. Y yo creo que al principio hay que ser prudente. ¿Qué más? Jueves y estoy hoy aquí. Me gustaría que devolviera la diapositiva donde está diciendo lo de los instrumentos, porque donde está el diseño. Sí, estoy ocupado. No, la última que presentó, no, donde está un índice, más esa, en la 4, me presento, profesor,
yo soy profesor de investigación en esta maestría, ¿sí? Y en charlas sostenía con profesores de España, que usted conoce muy bien, como el profesor Vizquerra, el profesor García, el profesor Víctor Benito Álvarez Rojo y el profesor García de la Universidad de Sevilla, me decía que lo más de las cosas bien importantes a la hora del instrumento de realizar la recogida de datos es la validez y la fiabilidad. Entonces, pues yo no sé si fue que se le pasó ahí en esta diapositiva, aquí de pronto se le ha pasado, ¿sí? Pero a mí sí me gustaría que quedara claro, ¿sí?, que no es que lo que es la validez y la fiabilidad a la hora de mirar la consistencia del instrumento. Si el instrumento está mal hecho, la investigación está mal hecha, ¿sí? Sí, eso es lo que quisiera saber, si es que fue que se le olvidó o ahí, la parte 4, la validez y la fiabilidad, porque me preocupa, porque después los estudiantes me van a decir, eso no es importante, ¿sí? Eso no es importante, ¿sí? Por un lado. Por el otro lado, me gustaría que usted supiera, me gustaría hablarle 5 minuticos de la malla curricular de la maestría de nosotros, ¿sí? Para que de una u otra forma pues nos ayudara a evaluar si realmente vamos en el buen sentido. Esta malla, de todas maneras quiero decirle, fue con ayuda de estos profesores a los cuales yo acudí en la Universidad de Sevilla y en la Universidad, en esa de la Pablo Olavide y la Internacional de Andalucía. La malla curricular de la maestría tiene en el primer semestre la fundación, los fundamentos epistemológicos de la investigación y por supuesto de lo que son las ciencias sociales, toda esta situación. Entonces, en el primer semestre se hace, y además construcción de anteproyecto, para uno pasar de un anteproyecto después, cuando lo ha realizado, a un proyecto, pasar al proyecto. En segundo semestre le estoy hablando de la parte de investigación, ¿no? Nosotros tenemos 4 materias en la maestría que dura 2 años, como en toda parte, ¿no? En el segundo semestre damos lo que es los métodos y fases de la investigación. También se apoya uno en el profesor Roldán de la Universidad de Alicante, que me parece muy interesante cuando habla de investigación en ciencias sociales y le habla de toda la parte de investigación experimental, no experimental, y un término medio que habla de preexperimental con las mismas características y dimensiones de lo no experimental, ¿sí? Que eso es de la Universidad de Alicante, del profesor Roldán. Y empezamos a mirar que es bien importante la estadística, tanto cuantitativa y cualitativa, y yo no sé si las preguntas que hacen casi siempre todos los estudiantes dicen, y si yo no quiero irme por la estadística cuantitativa, porque como la mayoría le tiene un poco de pavor a eso, entonces dice yo me voy por la estadística cualitativa, y no se dan cuenta que de una u otra manera no es que sea más complicada, pero tiene el mismo rigor científico, porque nosotros trabajamos con un software acá que se llama AquadSys, del profesor Günther Huber de la Universidad de Tübingen, para hacer análisis de datos categoriales y todo este tipo de situaciones, cuando la investigación no es de contrastación de hipótesis, no es cuantitativa. Entonces, eso es lo que se hace en el segundo semestre. En el tercer semestre se hace muestreo y validez y fiabilidad de los instrumentos de la investigación. Y finalmente en el cuarto semestre se hace lo que es el informe de investigación. Nosotros pues me gustaría que después cuando tuviera un tiempo libre, después de nos sentáramos a mirar la malla desde lo investigativo, porque cuando yo veo esta diapositiva aquí, con todo respeto profesor, me parece, y permítame que yo lo felicito, pero me parece que esa es, ¿y sabe por qué? Porque parece que lo hubiera escrito yo, ¿sí? La mayoría yo lo he visto así, lo mismo que está ahí es lo mismo que yo he tratado de mirar ahí. Profesor, entonces me gustaría que me regalara una media hora
porque veo que regalaron una media hora. Bueno, en relación a lo que comentas, yo el tema de control y de la validez de la metodología lo estuvimos viendo ayer y lo comenté ayer y ya hice bastante referencia ayer y por eso vamos a ver, esto lo he sintetizado lo más posible para aclararlo, que ayer insistí mucho que la validez de la metodología que utilizamos es fundamental y estoy totalmente de acuerdo contigo y apoyo totalmente la reflexión que has hecho en ese sentido. Pero ayer dediqué un poquito de tiempo a esto y ahora no lo he hecho, pero de luego es un aspecto importante. Y luego el diseño que tenéis, que me has comentado, a mí me parece que es bueno. Es decir, ese planteamiento de fases de la maestría, a mí me parece que es correcto. Y luego, es lógico, es decir, si nos juntamos aquí distintos investigadores de educación ambiental que tengamos experiencia, podemos hacer matices de este esquema, pero van a ser matices porque unos pueden hacer más hincapié en un aspecto, otros pueden hacer más hincapié en otro, en función un poquito de su experiencia, pero es que la fase, fundamentalmente lo importante es, después de llevar muchos años investigando, ¿qué consejo tú puedes dar a una persona que se está iniciando? Es decir, eso es lo que la estructura de una investigación es clásica, no vamos a plantear ningún cambio a lo que es una investigación, pero sí qué sugerencias hacemos a una persona que se está iniciando para que pueda ir más rápido o que pueda aprender de forma más rápida. Eso es lo que podemos aportar los que ya llevamos muchos años haciendo estas cosas. ¿Qué más preguntas? Nosotros hemos hecho bastantes trabajos. Ahora mismo es que hay programas que te permiten que mandas la encuesta y según están contestando la gente te vienen los resultados ya analizados, con lo cual es que te ahorran muchísimo trabajo. Entonces yo creo que es una buena metodología. Ahora bien, solamente destinada a gente muy motivada. Es decir, cuando tú vas a hacer una investigación a unas personas que por algún motivo están muy motivadas en tu investigación, te va a funcionar bien. ¿Por qué? Porque vas a tener una muestra representativa. Si tú lo haces a un grupo de población, o bien que no tienen mucho manejo de TIC, o bien que no está muy motivada por tu investigación, al final vas a tener una muestra simplemente de los más motivados y de los más implicados, con lo cual va a ser una muestra muy poco representativa. Si eres consciente de esa limitación, tampoco pasa nada. Sí, pero tienes que ser consciente de que la muestra que tú vas a recabar va a ser una muestra muy especial. Entonces, si yo trabajo, por ejemplo, nosotros trabajamos con todas las 31 universidades de España al hacer el trabajo, primero les mandamos la documentación a todas y las que respondieron que querían contestar fueron 31 de las 75. Bueno, nosotros hemos trabajado con esas 31. Es una muestra significativa de todas, pero probablemente de las 30 y tantas que no han contestado, la mayoría no están haciendo nada de sostenibilidad y por eso no contestan, porque les da vergüenza contestar porque no tienen nada. Eso tienes que ser consciente de ello, que tú al final estás haciendo una investigación sobre 31 universidades que son probablemente las 31 universidades mejores en temas de sostenibilidad en España, porque las que no contestan ni les interesa ni probablemente tengan nada al respecto. Esa es la limitación que yo que veo en la temática, de que tienes que ser conscientes que los que te contesten están muy motivados o que les premias. Es decir, que dices, bueno, si me contestas nosotros últimamente para muchas investigaciones ponemos una zanahoria, que damos una zanahoria. Es decir, que si hacemos un grupo de discusión,
a la persona que viene de un grupo de le damos un vale para que vaya a un comercio a comprarse un libro o comprarse algo, o le regalamos un libro. Es decir, que si tú quieres hacer una investigación con una muestra representativa, si le puedes regalar algo para animarla a participar, puedes conseguir que la muestra sea mejor. Pero en principio creo que es una metodología que con esta limitación funciona bien. ¿De cuántas empresas? Exacto. Lo que hicimos fue, había una muestra anterior de la revista Semana de Enero, que dijo, estas son las 1000 empresas más grandes en Colombia industriales de la industria pesada. De esas 1000, 700 hacen parte de la red. De esas 700 contestaron 235. Entonces, bueno, ¿qué tan significativo es? Y triangulamos buscando similares para ver cuántas empresas habían participado. Entonces nos dimos cuenta que, por ejemplo, la ANDI, que es la Asociación de Industriales, sus encuestas de responsabilidad ambiental manejan 215. O por ejemplo, un estudio que hizo la Universidad de los Andes con Harvard manejó 240. Entonces la pregunta era, la que siempre nos ha pensado, bueno, ¿qué tan significativo es? Porque primero era una muestra de conveniencia. Vamos a ver, mira, es decir, lo importante no es el número, lo importante es el porcentaje. Entonces, y la metodología de captación de la muestra. Si yo voy a hacer que una muestra sea significativa, tengo que ir a unas tablas en las cuales me dicen, no sé, aproximadamente, que tengo que recoger un 10% de la muestra, del total, es en función del tamaño. Cuanto menos tamaño tengo, el porcentaje tiene que ser mayor. Pero para cifras que tú estás diciendo, probablemente con un 5 o un 10% de la muestra sería suficiente. Es decir, que si tú tienes 1000 haciendo de 50 a 100 encuestas, sería suficiente. Ahora, tienen que ser al azar. Tienen que ser al azar. Tú tienes que escoger entre esos 1000 al azar e ir a verlo. Eso es significativo y no tiene ningún problema. En la metodología que tú me estás diciendo, 270 o 200 sobre 700, está muy bien. Ahora, tienes que tener la única salvedad que probablemente que los que te están contestando es los más excelentes en ese programa. ¿Y cómo calificamos las conclusiones? No, tú tienes que decir que esas conclusiones están limitadas al número de empresas que han contestado, que probablemente sean las más punteras en temáticas ambientales. Tú tienes que hacer esa limitación. Es lo que yo decía de la limitación de la investigación. Tú tienes que ser consciente de qué limitación tienes. Una muestra de 270 sobre 700 es excelente, pero dado la metodología que has tenido para recoger la información, tú solamente puedes decir que es una tendencia de las que han respondido que probablemente sean las más activas en temáticas ambientales. Si quieres completar y hilar más fino, podrías escoger al azar de las otras que no han contestado. Por ejemplo, si tú estás trabajando de 700, una muestra pues a lo mejor pues de 20, seleccionas 20 de las que no han contestado, llamas por teléfono, intentas preguntar por qué no han contestado, identificar cuáles son las causas por las cuales no han contestado no han respondido las otras empresas. Muy probablemente todas te van a decir porque no tienen responsable ambiental dentro de su empresa. Entonces ya tienes clarísimamente la contestación. Al final tienes el 100% de las empresas que tienen responsable ambiental en la respuesta de la verdad. O un 90%, pero me es igual, o un 80%. Tienes una representatividad muy grande entre las empresas que tienen preocupación por el tema, y que todas las que no han contestado, o la gran mayoría de las que no han contestado, es que no tienen ningún responsable. Entonces eso es ser consciente de las limitaciones de tu investigación, y si quieres ir a afinar mejor, lo puedes afinar.
Bueno, a ver, toda investigación se puede sesgar. Es decir, que toda investigación puede utilizarse de forma sesgada. Pero si tú dices y cuentas, es decir, yo lo que no puedo decir es concluir que las 700 empresas que se dedican a este tema tienen ese comportamiento. Yo no puedo sacar esa conclusión. Esa es una conclusión falsa de esa metodología. Yo puedo decir que de las 270 que han contestado, que son las que tienen mayor implicación ambiental, la tendencia es esta. De las otras, no, lo que puedo decir, si eso de que no tienen planteamientos ambientales, yo puedo sacar una conclusión de que solamente de las 700, 270 o un porcentaje X, un tercio aproximadamente, tienen preocupaciones ambientales y que el resto no la tienen. Pero si yo expreso claramente la limitación de mi investigación, otra persona puede utilizar esos datos de forma sesgada si no cuenta la metodología, pero yo no soy el que estoy incumpliendo la deontología de la investigación, es otro que está haciendo un mal uso de mis resultados. ¿Entiendes la diferencia? Lo importante es que yo no me engañe y que yo sea consciente qué limitaciones tiene la investigación que estoy realizando y que lo exprese. Por eso yo he hecho mucho hincapié, porque en un tribunal, cuando tú defiendes una investigación en un tribunal, el tribunal donde da más caña es en las limitaciones de la investigación. Donde vienen las mayores críticas del tribunal es ¿qué limitaciones tiene tu investigación? Por lo que estamos hablando, pues tú tienes que ser consciente que tu limitación, que tu investigación tiene unos límites y que estás con esa metodología has conseguido una información que es parcial y que no es global. A no ser que hayas conseguido encuestar a 600 de 700 o las 700. Obviamente ahí no hay discusión posible, porque tienen la información de las 700. Pero si no, y si es una muestra, si yo lo hago al azar y yo cojo 100 empresas al azar, de esas 700, no hay problema. No hay problema. Pero ahí sí que me va a aparecer las que tienen responsable y las que no tienen responsable. Pero si no, la metodología, eso sería lo ideal. Pero claro, tengo que ponerme a llamar a las 700 o tengo que ir físicamente a entrevistar a las 700. El coste de esa investigación es enorme. El coste de mandar una encuesta a las 700 y que las que responden las analizo es un trabajo que se puede hacer de forma muy sencilla. Entonces, claro, uno tiene que equilibrar en una investigación los recursos que tiene. Claro, si a mí me lo están pagando hacer esa investigación, obviamente si yo puedo escoger y tengo los recursos, probablemente haría las dos cosas, haría un estudio de las 270 que te contestan y luego un estudio al azar de las que no han contestado, porque eso sí que me completa la investigación y con pocos recursos obtengo las dos informaciones. Pero eso siempre, si yo tengo recursos económicos, tiempo o ganas de ser más ambicioso en la investigación, pero si no, tengo a veces que acotar la investigación en los límites que yo tengo de tiempo, de recursos económicos o lo que sea. ¿Vale? ¿Qué más? Si quieres cerramos porque es otro, venga. Dependiendo de eso, podemos tener una buena validez y una buena viabilidad. Dependiendo de la encuesta, tener en cuenta el tipo de investigación, porque ahí creo que hay un límite. Sí, pero vamos a ver, son ámbitos. Si queréis, el diseño de la investigación es básico. Si partimos de un mal diseño de la investigación, todo va a ir mal. Otra cosa es que el instrumento luego esté bien hecho o esté mal hecho. Lo que antes decíamos. Si yo utilizo otro que ha hecho otra persona y que ya lo ha validado, me ahorro validar el mío, con lo cual avanzo mucho más rápido. Entonces, son trucos para uno que está empezando el avanzar más rápido. Pero eso es otra dimensión, el analizar el instrumento y la validez del instrumento. Pero en el diseño de investigación, que es lo que estamos planteando, yo creo que lo otro que hemos dicho es un aspecto importante. ¿Vale? Por ahí quería